Estimados hermanos en Cristo, sean ustedes bienvenidos a esta sección, el estudio sobre la Sagrada Escritura, la Sagrada Biblia, la Palabra de Dios, un encuentro con Cristo. Hermanos, el tema del día de hoy en el cual vamos a compartir con todos ustedes es seguir profundizando sobre la divina revelación, ahora tomando como tema a través de la tradición apostólica. Antes de continuar, les invito a encomendarnos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido, iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gozar y amar el bien, y nos llene de gozo de sus consuelos divinos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, comprender la tradición apostólica tenemos que remitirnos al inicio de la revelación cristiana, ya contenida en los Hechos de los Apóstoles. Vemos cómo ya los 12 apóstoles, una vez que el apóstol San Matías queda incorporado dentro del grupo de los 11, en el lugar que dejó Judas Iscariote, una vez que los apóstoles reciben la fuerza viva del Espíritu Santo en Pentecostés, ellos comienzan a predicar la palabra de Dios, sin miedos, sin cobardías. De manera valiente se entregan al anuncio gozoso de Jesucristo muerto y resucitado, que lo ha hecho enviado por su Padre Celestial con la fuerza viva del Espíritu Santo, para que así el pueblo de Israel sepa quién es el Mesías de Dios. Una vez que los apóstoles tienen que salir de Tierra Santa debido a las primeras persecuciones que el pueblo judío le presenta, y comienzan ya el anuncio gozoso ahora a los pueblos del mundo greco-romano, es decir, ya a los pueblos que no pertenecen al pueblo de Abraham, comienza pues ya la dinámica universal de la Iglesia. Pues bien, queridos hermanos, la tradición apostólica significa ya la enseñanza fiel que los apóstoles realizan, sobre todo haciendo énfasis en tres cosas. La primera, el anuncio de la revelación salvadora. Segundo, el anuncio constante y la predicación sobre la persona misma de Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, el Mesías anunciado en las profecías del Antiguo Testamento. Y tercero, administran su gracia divina. Hermanos, este triple modo en el cual los apóstoles comienzan a transmitir la verdad del Evangelio de Jesucristo es el punto de partida de lo que nosotros llamamos la tradición apostólica. Por lo tanto, podemos llegar a la siguiente conclusión. Todo lo que los apóstoles hablan, predican, y todo lo que los apóstoles administran, es decir, la gracia divina, en todo ello se condensa lo que es y hace la Iglesia, como comunidad de bautizados, como el cuerpo místico de Cristo. Por eso, hermanos, ya en las cartas apostólicas, en las cartas del apóstol San Pablo, en la constante enseñanza de los apóstoles, vemos que hay un hilo conductor que se divide en dos, es decir, hay dos cosas constantes que los apóstoles repiten de manera perseverante a los fieles, tanto a través de la palabra de la predicación como a través de sus escritos. La primera, que conserven las tradiciones recibidas de palabra y por escrito, y en segundo lugar, que luchen por perseverar en la fe recibida. Hermanos, esto se entiende dentro del contexto de las persecuciones. De hecho, hermanos, hay que recordar que las persecuciones nunca han dejado de suceder en la Iglesia, pero que de manera muy especial en los primeros 300 años de la vida de la Iglesia, las persecuciones fueron muy cruentas y de manera continua. Por lo tanto, el perseverar en la fe y el no traicionar la tradición recibida de sus mayores viene a ser el mayor tesoro que los primeros cristianos
que la iglesia primitiva conservaron recibiendo de los mismos apóstoles. Hermanos en Cristo, por lo tanto, ellos, los apóstoles, a lo largo de los 2000 años de historia de la iglesia, continúan hablándonos. Pero ahora, ¿cómo? A través de sus sucesores, que son los obispos. Aquí entramos, hermanos, a una enseñanza clara sobre el sacramento del orden sacerdotal. El sacramento del orden sacerdotal, cuya plenitud es el episcopado, aquellos presbíteros que reciben este grado especial del sacerdocio y que los constituye como sacerdotes en plenitud de Cristo nuestro Salvador, les da un carisma muy especial, el carisma de la verdad, que unidos por la fuerza viva del Espíritu Santo, tienen la garantía de que lo que enseñan, siempre y cuando se mantenga unido a lo que la Iglesia quiere y enseña, cuentan con una especial asistencia de la fuerza del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, a lo largo de los 2000 años de historia de la Iglesia, podemos afirmar que lo que los apóstoles enseñaron en un primer momento y todos los obispos a lo largo de estos siglos también nos han transmitido y enseñado es la voluntad clara de Cristo sobre la Iglesia, sobre lo que es y lo que debemos de creer. Hermanos, actualmente, ¿cómo la Iglesia hace presente y transmite las enseñanzas y directrices que hemos recibido de los apóstoles? Aquí entramos, hermanos, ya una manera concreta de entender la tradición apostólica. Hermanos, primero con la Sagrada Liturgia. Recordemos que la liturgia es el modo a través del cual los cristianos adoramos al verdadero Dios y que de manera muy concreta se expresa a través de la celebración de los sacramentos, principalmente la Santísima Eucaristía. Segundo, hermanos, a través de los concilios ecuménicos. Los concilios ecuménicos surgen como una necesidad de reflexionar sobre la fe, para iluminar a los fieles, sea en un momento de crisis, por ejemplo, en el surgimiento de una herejía, o también en el momento de saber actualizar la enseñanza de la Iglesia, como pasó en el Concilio Vaticano II. Hermanos, a través de la enseñanza, como sacerdotes, obispos, papas, laicos comprometidos y bien preparados académicamente, a lo largo de la historia de la Iglesia han transmitido estos preceptos de Cristo nuestro Señor, haciendo uso de la inteligencia iluminada por la fe. Hermanos, a través también de las instituciones. La tradición apostólica habla a través de las instituciones de la Iglesia, puesto que la Iglesia se encuentra fundamentada en el mundo y por lo tanto en cada época debe de responder al modo en cómo el mundo está organizado. En el caso concreto de la administración y en la cuestión de su jerarquía. Hermanos, también a través del arte sacro. El arte sacro es la manera en cómo el arte, en cómo los artistas presentan esta adoración y esta alabanza a los misterios de Dios a través de la belleza. Recordemos que Dios es la belleza absoluta y por lo tanto en cada ser humano existe esta llama de la plenitud de la belleza que le empuja a contemplarla. Y por eso el arte sacro en todas sus facetas resulta la mejor manera de atraer a la gente, a las personas, al encuentro con Cristo. De ello pues nos habla también esta tradición apostólica. Hermanos, ¿dónde se encuentra todo lo que la tradición contiene? Es decir, ¿dónde tú como católico vas a encontrar el contenido de la tradición apostólica? Primero, lo vamos a encontrar a través de la enseñanza de los escritos de los santos padres y de los doctores de la Iglesia. Los santos padres, cuya ciencia que se encarga de estudiar su vida y sus escritos, que es la patrología, es toda la reflexión que sacerdotes, obispos, incluso laicos, ofrecen a través de los primeros 7 siglos de la vida de la Iglesia, puesto que en todo ese tiempo los obispos, presbíteros, diáconos o laicos precisamente se encargaban de reflexionar sobre la fe cristiana utilizando la luz de su razón
como vehículo la cultura en la cual se encontraban inmersos. También es un apoyo los doctores de la Iglesia. Los doctores de la Iglesia son aquellos hombres y mujeres que se distinguieron por su santidad de vida, por la calidad eximia de sus enseñanzas y también por la unidad espiritual que tenían con Dios nuestro Señor. Por eso sus enseñanzas son válidas para nosotros y en las que también están contenidas las enseñanzas de los apóstoles. Otro, queridos hermanos, es los escritos de los santos. Los santos que se dedicaron a escribir, a reflexionar a lo largo, ahora sí, de los 2000 años de historia de la Iglesia, son también fuente de la tradición apostólica. Otro, queridos hermanos, son las actas y los documentos que resultan escritos sobre los debates que se suscitaron y sobre todo las conclusiones en los concilios ecuménicos. Por ejemplo, el actual concilio ecuménico, el Concilio Vaticano II, es para nosotros la voz actual de la tradición apostólica y en la cual cada católico tiene la obligación de estudiar, de profundizar y de vivirla. Hermanos, también a través de la enseñanza de los romanos pontífices, la tradición apostólica habla de manera muy especial a través del apóstol San Pedro y de sus sucesores, los papas. Recordemos, hermanos, que los papas gozan de una infalibilidad muy especial, es decir, gozan de la asistencia del Espíritu Santo, por lo tanto ellos no se pueden equivocar cuando hablan en materia de fe y de moral. ¿Por qué? Porque cuentan gracias a una gracia especial del Espíritu Santo en saber guiar con certeza y veracidad al pueblo santo de Dios que se les ha encomendado. Y finalmente, hermanos, la tradición apostólica tú y yo también la podemos encontrar a través del Catecismo de la Iglesia Católica, de manera concreta el promulgado por San Juan Pablo II, y en la cual en su dirección tuvo un papel fundamental el entonces cardenal Joseph Ratzinger, actual Papa Emérito Benedicto XVI. Por lo tanto, en el Catecismo actual de la Iglesia Católica contamos con una guía segura, no solamente de lo que cada católico debe de creer, también de lo que cada católico debe de celebrar, lo que cada católico debe de vivir y lo que cada católico debe de orar, siempre con la certeza de que lo estará haciendo conforme a la voluntad de Dios sobre la Iglesia. Finalmente, hermanos, ¿cómo la tradición apostólica va creciendo dentro de la Iglesia? Porque hasta ahorita, hermanos, podemos pensar que la tradición apostólica es como algo muerto, algo inerte, una especie de herencia que ya no camina, que ya no rueda, que ya no avanza, y no es así. La tradición apostólica va avanzando conforme también va avanzando el pensamiento humano, conforme las ciencias y la reflexión va acompañando a la inteligencia humana. Tan es así que Dios nuestro Señor también da esta infalibilidad dada por el Espíritu Santo a su Iglesia, a todos los bautizados en Cristo. Y por lo tanto el Espíritu Santo sigue actuando en todos los fieles, en el progreso de las ciencias apostólicas, en el progreso de la ciencia eclesiástica, en el progreso de la teología, en el progreso de la tradición apostólica, a través de la contemplación y del estudio de todos los creyentes. Recordemos, hermanos, que todo el pueblo de Dios es santo por su bautismo. Todo el pueblo de Dios es sacerdote, profeta y rey. Todo el pueblo de Dios goza de un carisma muy especial dado por la fuerza viva del Espíritu Santo. Por lo tanto, todo el pueblo de Dios debe y puede seguir reflexionando sobre la fe. Y esto lo hará en la medida en que tenga una percepción clara y que experimente en su corazón las cuestiones de la vida espiritual. Recordemos que la fe no solamente es una reflexión racional, es una reflexión de la inteligencia, es cierto, pero que sobre todo debe de partir de un corazón humilde, de un corazón sencillo, de un corazón que se sabe totalmente entregado a la voluntad de Dios nuestro Señor. En esto tenemos un ejemplo en la Santísima Virgen María. Ella reflexionaba, meditaba todas las cosas en su corazón. Ese es el ejemplo
de un buen estudiante, de un buen teólogo, de un buen hombre o mujer que quiera reflexionar sobre la vida de la Iglesia, sobre la doctrina, sobre su historia, sobre los sacramentos, sobre el derecho canónico, sobre la vida mística, todo lo que engloba la vida de la Iglesia, siempre debe de tomar, por ejemplo, a la Santísima Virgen María, porque ella parte de un corazón humilde y sencillo, porque la humildad y la sencillez es la llave que abre los tesoros de la verdadera y auténtica sabiduría, Jesucristo nuestro Salvador. Por eso, hermanos, esto queda enriquecido a través del anuncio y de la enseñanza de aquellos hombres que han recibido el carisma del episcopado. Y aquí volvemos al tema, hermanos, de los obispos. Los obispos son sucesores de los apóstoles. Por lo tanto, los obispos, a partir de su ordenación episcopal, gozan de un carisma cierto de la verdad. Pero este carisma cierto de la verdad no lo ejercen de manera individual, sino en su conjunto, lo que la doctrina de la Iglesia llama el colegio apostólico. El colegio apostólico, junto y bajo la cabeza del romano pontífice, es lo que ejercen juntos la enseñanza y la reflexión de la Iglesia como jerarquía bajo la luz del Espíritu Santo. Hermanos, finalmente, todos nosotros que estamos dentro de la barca de la Iglesia, tenemos la obligación de estudiar y de reflexionar, de vivir y contemplar la tradición apostólica, que es la transmisión oral de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es fundamental el estudio y la reflexión. Que esta clase, queridos hermanos, haya servido para poder comprender qué significa la tradición apostólica, cómo se transmite y sobre todo que cada uno de nosotros como católicos tenga la clara garantía, seguridad y certeza de que nuestra fe católica, nuestra Iglesia católica, es a través de su enseñanza la presencia viva de Cristo en medio del mundo y que la Iglesia goza el carisma cierto de la verdad, porque su fundador es la verdad. Les agradecemos su atención y vamos a impartir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Les agradecemos su atención y que Dios nos bendiga.